Bienvenidos de nuevo a este encuentro de saberes digitales. Una vez más me siento complacido de compartir experiencia y por supuesto compartir con destacados invitados. Como siempre lo digo, en este canal van a estar siempre los mejores. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia de un destacado profesional, amigo, colega, el profesor magíster Óscar Abreu. Hola Óscar, ¿cómo estás? Saludos, profesor. Un placer estar contigo en este canal que ya soy seguidor también y he estado allí muy atento a tus entrevistas, a todo ese compartir de conocimiento que es muy importante. Y bueno, un placer para Bien, mí estar contigo y todos tus seguidores y toda esta comunidad. muchas gracias Óscar por aceptar esta invitación. Déjame decir, déjame decirle a la audiencia que realmente tienes un currículum muy pesado y no me da tiempo de decirlo, pero va a quedar aquí en los comentarios donde va la descripción de este video para que conozcan un poco de ti. Pero algo les puedo decir a la audiencia, que Óscar es un emprendedor digital eh, que se ha destacado en el mundo académico, básicamente porque se ha desempeñado pues como rol gerencial y constructor de estos espacios digitales que nos dan una oportunidad efectiva, eficaz, eficiente. Y por supuesto, en manos de experiencias como la de Óscar, queda un legado importante que vale la pena compartir. Óscar, para entrar en lleno en la materia, ¿cómo comenzó tu interés sobre el uso de estas plataformas? Y si nos puedes hablar un poco de ese interés también que has tenido sobre la analítica de datos en la educación. Sí, profe. Bueno, esta experiencia en el caso de cómo yo inicié, pues primero, obviamente, como todo informático que los llevamos en la sangre, nos gusta desde que egresamos la mayoría muy jóvenes, ¿no? De bachillerato, siempre buscamos lo que es nuestra vocación. Y desde el principio mi pasión por las tecnologías me llevó pues a encuentros y espacios como la Universidad Ezequiel Zamora. También compartí en otras instituciones públicas del Estado, y ese aprendizaje, ese constante movimiento fue pues escalando y, y por supuesto que, como lo he dicho siempre a mis estudiantes, a todos los seguidores, investigadores y personas que son seguidores pues de estas tecnologías emergentes, em, pude, eh, desde que inicié en este mundo, lo primero fue ver cómo a los constantes cambios, siempre hubo una tendencia emergente como fue las tecnologías educativas. Estamos hablando mucho antes de la pandemia, porque muchas personas conocieron durante la pandemia obligatoriamente que existían las tecnologías educativas, pero ya esto venía desde hace muchos años, eh, creciendo, adaptándose pues al actual mundo digital, donde, como siempre lo digo, la era digital, estamos en la era digital. Esta última década se ha profundizado pues el uso de los medios tecnológicos para todo, interactuamos con las diferentes tecnologías, sobre todo las tecnologías predictivas, pues que es parte de lo que estás comentando, el análisis de los datos. Ya en grandes países existe pues lo que es estas carreras, ya están, por ejemplo, carreras como Trafficker, que tiene que ver con el tráfico web, y sobre todo nuevas tendencias, el desarrollo de inteligencia artificial, obviamente que como tecnología emergente y predominante, la cual, bueno, Claro. es más que obvio que nos ha venido cambiando, pues, y sobre todo los que nos dedicamos al desarrollo de tecnología educativa, creo que es una nueva adaptación. Y bueno, sobre esto Ven. de cómo la pasión, pues, que me ha venido influyendo durante mi carrera profesional, puedo decir que, en resumen, de verdad que
El compartir sobre todo en la universidad, en la UNEYES, de verdad que me ha llevado pues cada día a seguir investigando, implementando nuevas tecnologías en este ámbito. Excelente, excelente, Oscar. Quizás, bueno, le comento a la audiencia, yo soy protagonista de esa evidencia que ha tenido Oscar en su trayectoria, no solamente como profesional, también fui docente de él y siempre pues mantuvo el ritmo de querer ajustarse o aplicarse en el ámbito académico. Por cierto, Oscar es uno de los pioneros del creador de la carrera de ingeniería informática. Además de eso, pues dentro de su larga trayectoria está establecer la plataforma de educación a distancia en la UNEYES y creo que una de las más sólidas de Venezuela mientras él estuvo allí, pues en esa área. Y con esto, por supuesto, eres una autoridad, Oscar, con respecto a esta materia. Y fíjate algo interesante dentro de las cosas que tú dices y que vamos a abordarlo también en esta excelente conversación que vamos a tener. Mira, Oscar, resulta que en estos espacios digitales, obviamente hay un sinfín de plataformas donde una de las cosas, hay varias tareas, ¿no? Pero una de las cosas que se tienen que hacer es definir los conceptos de contenido que se van a implementar dentro de estos espacios, esos contenidos que se van a generar para montar la estructura de información o de formación que requiere el individuo, tanto el docente como el estudiante. Pero también se tienen que implementar procedimientos para ver cómo lo vamos a aprender o cómo se van a apropiar de estos aprendizajes, ¿no? Ujú, Pero hay un aspecto muy importante que no hay que dejarlo por fuera, que es la evaluación. Y ujú, ese elemento de evaluación es fundamental porque desde allí se desprende ese rendimiento o esa pertinencia que tiene los protagonistas que usan esta plataforma. Y es aquí donde yo quisiera que tú nos indicaras cuáles son esas recomendaciones efectivas para que esta evaluación, no solamente desde el punto de vista estudiantil, de todo el punto de vista académico. ¿Qué opinas tú de esto, Oscar? sí, profe, interesante pregunta porque hoy por hoy el gran reto que tenemos como docentes, actuales facilitadores del aprendizaje, porque ya el mundo cambió, profe, sabemos que estamos claros que ya llegamos a las aulas de clases presenciales cuando nos toca y allí es importante ver que ya hay estudiantes y tú mismo sabes porque tienes muchos años en esta área de ser docente universitario y sabemos que vemos pues allí estudiantes con grandes capacidades y son autodidactas, lo cual equivale pues que nuestros educadores tienen el gran reto, y sobre todo los educadores del siglo XXI, de transformar su manera, su práctica docente, en los cuales para cuando, haciéndolo referencia a la temática que tú haces mención, es importante pues que los educadores, las recomendaciones que yo le doy al empezar a utilizar este tipo de tecnología y sobre todo en lo que es el uso del análisis de datos en la enseñanza, bueno, primero les recomendaría capacitarse pues en la interpretación y aplicación de prácticas de datos, es esencial. Por allí hay grandes plataformas abiertas, ¿no? Que se puede, sin pagar ni un dólar, se puede allí capacitar sin ningún problema para los que quieren iniciarse con este tipo de tecnologías, que las cuales van a seguir predominando pues en esta área tan importante como lo es la tecnología educativa, ¿no? El aprendizaje electrónico. También deben establecer objetivos claros. Una de las recomendaciones más importantes que cuando ya migramos, pues estoy hablando de las generaciones, sobre todo la millennial, hacia atrás, todo lo que es referente al año 2000, un poco más allá, que todavía hay muchos docentes que están en las universidades o instituciones educativas, es tener claro cómo vamos a transformar nuestra práctica docente, llevarlo a estas tecnologías emergentes. Entonces, tenemos que tener y establecer objetivos claros para el uso y colaborar, obviamente, que creo, profe, y tú lo acabas de hacer mención, esa sincronización que debe existir siempre en las universidades o instituciones educativas entre el docente
y los que manejan las tecnologías educativas en esa institución. Creo que esa sincronización es muy importante porque de ustedes, estoy hablando como si, en este caso, los que se manejan pues las tecnologías educativas para el desarrollo, porque hay muchas alternativas, pero siempre tiene que haber una sincronización entre el docente, que es el que lleva su conocimiento a través de los diferentes medios o las modalidades de estudio que existen actualmente, y también el especialista pues, en el desarrollo de tecnologías educativas. Esta conexión debe existir de una manera más profunda, porque tal vez allí es donde hay fallas, estoy hablando aquí en Venezuela o en Latinoamérica, todavía existen fallas de interrelaciones pues, entre las dos actores principales a la hora pues, de migrar hacia las nuevas tendencias que corresponde al aprendizaje adaptativo o al Eso es análisis de datos. eso sí es verdad que es una preocupación muy real, Oscar, porque yo considero que esa conexión digital que está teniendo esos dos protagonistas principales, porque hay más protagonistas, ¿verdad? Por Hay el supuesto. protagonista El institución estudiante también y las y autoridades, lo que existan, claro. claro. Ahora fíjate, ¿qué pasa? Con estas mediciones, con estas referencias o estos indicadores que nos puedan arrojar un análisis de datos en cuanto a la plataforma o la usabilidad o la participación del estudiante, esto va a llevar a no, digamos, una evaluación calificativa como tal, sino un indicador de rendimiento que va a permitir al docente, por ejemplo, en el caso particular del docente, lograr una retroalimentación más personalizada, de tal manera que podamos detectar esas debilidades que se puedan presentar, pero también la fortaleza que genera un aprendizaje, por decirlo así, personalizado, basado en una interpretación de resultados. ¿Consideras tú esto una perspectiva importante, Oscar? Por supuesto, profe, porque en el análisis de datos es crucial que las plataformas de aprendizaje virtuales de hoy que se están utilizando en las diferentes instituciones puedan brindar pues, información valiosa sobre el progreso y las necesidades individuales de los estudiantes. Esto porque, por supuesto, que nos permitirá personalizar la enseñanza de aprendizaje y tomar decisiones bastante enfocadas pues, en lo que realmente requiere el estudiante que tenemos, ¿no? Por supuesto que el gran desafío, la técnica que debemos mejorar siempre dentro de las instituciones educativas debe ser la eficacia y el mejoramiento de los procesos educativos mediados por tecnología, que es el gran desafío mundial. Yo siempre lo he comentado y lo he dicho, no vas a conseguir ninguna institución en el mundo que tenga un aprendizaje mediado por tecnología de la mejor manera. Siempre hay un cambio, constantes cambios, las mismas tecnologías. Esta área, profe, es muy cambiante. Siempre yo puedo estar hoy en las últimas tendencias, pero dentro de 3 meses ya esta tendencia cambió totalmente. Miren cómo la inteligencia artificial nos cambió. Ya hoy por hoy, las tecnologías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que no tenga o que no esté adaptada a la inteligencia artificial, lamentablemente, con los años va a desaparecer. Y eso está ocurriendo. Un estudiante hace poco me hizo una pregunta, ¿no? Un investigador sobre todo. Me dijo, Oscar, profe, ¿qué tal es lo que es Moodle? Se está enmarcado entre lo que es el aprendizaje adaptativo, me preguntó, ¿no? Yo le dije, mira, depende, y mira lo que, esa es mi opinión personal, obviamente. Yo sé que hay Claro. desarrolladores o expertos del área de la tecnología educativa que te van a decir que sí o no lo que yo voy a decir, que, o tal vez lo ven de otra manera, pero, por ejemplo, Moodle, que es la plataforma todavía predominante en el mundo, casi 28% de instituciones educativas en el mundo todavía lo utilizan, es el número uno, Así es. indistintamente que ya están emergiendo otras opciones bastante interesantes y Siempre bastante se ha mantenido a la vanguardia en estos por últimos años. supuesto, pero cuando me preguntan, bueno, él entra entre las plataformas que se pueden adaptar al aprendizaje adaptativo, yo le digo, no, porque eso depende del que lo implementa. Tenemos Correcto. que adaptar ese código que nos provee, pues, esa tremenda plataforma que de verdad considero que es una de las mejores del mundo y me gusta, es una de las que más yo utilizo, pero hay que adaptarla a lo que nosotros queremos y si queremos llevarlo al aprendizaje adaptativo, entonces tenemos que generar algoritmos que nos interpreten y nos examinen los datos del estudiante. Y por supuesto, para llegar a la personalización del aprendizaje y la satisfacción que él debe tener a la hora
de adaptarse pues a estos nuevos medios de aprendizaje. Exacto. Y entonces significa que, bueno, considerando la Big Data que se genera, pues, de estas estructuras de aprendizaje virtual, es importante entonces la implementación de métricas y para ello hay dos cosas fundamentales. Una, formar al docente e informar al estudiante de que Ujú. existen indicadores de medición o indicadores que van a permitir fortalecer la presencia, la interacción, la enseñanza, el aprendizaje y que de algún modo eso va a fortalecer estos espacios. Ahora, me estás dando un aporte interesante y que es un tema que te lo quería conversar aparte más adelante porque tenemos que hablar de la inteligencia artificial, que ya lo has tirado, ¿no? Pero Ujú. fíjate algo, en función a lo que te comento, existen diversidad de plataformas, diversidad de espacios educativos, por decirlo así, incluyendo las redes sociales, Oscar, Así es, incluyendo las redes sociales. así es. Entonces, considerando estos espacios de oportunidad, la métrica, y que tú lo dijiste al principio, que existen varias aplicaciones que te pueden ayudar a resolver o a medir, la métrica efectiva hacia el área educativa, ¿cuáles son esos factores importantes que hay que tomar en cuenta para ello? Sí, profe. Has dado, como dice, el clavo en cuanto a esta temática, porque cuando se habla de las métricas claves que se deben utilizar pues, para tener una mayor eficiencia y efectividad en los sistemas de aprendizaje y sobre todo en el aprendizaje adaptativo, que es la nueva tendencia, tenemos que tomar en cuenta, pues, incluir lo que es el rendimiento académico que podamos tener de los estudiantes como punto principal, lo que es la tasa de participación cuando él interactúa con nuestras plataformas de aprendizaje, la retención del conocimiento que tiene y saber detectar a través de los algoritmos que pueda tener nuestra plataforma, y la satisfacción, y lo comenté al principio, del estudiante con la experiencia de aprendizaje, porque ¿cómo sabemos qué es lo que está aprendiendo? Bueno, ese es el gran reto de las grandes plataformas de aprendizaje. Lo que es los test de evaluación, la revisión en línea de algunas aplicaciones que pueden corroborar y absorber pues, lo que es los datos que estamos, en la interacción que tiene el estudiante con nuestra plataforma. Por supuesto que nosotros, los facilitadores, y siempre será así, el gran temor en el mundo es que si las plataformas van a hacer o van a llevar a los facilitadores a prácticamente, las plataformas se van a trabajar en línea sin ya intermediarios, pues no va a ser así. Siempre se va a necesitar una interacción en línea, siempre un mediador del aprendizaje, el cual obviamente es el que define los patrones que se requieren para que estas preferencias de aprendizaje sigan en su evolución, y el círculo que genera. Recuerdan que tenemos que tener en cuenta el círculo de aprendizaje que tiene un estudiante, y eso lo Exactamente. sabemos los facilitadores desde dónde inicia hasta dónde termina. Por eso que las máquinas tú las puedes programar y la puede, por ejemplo, la red neuronal, que es el Ujú. lenguaje principal que se manejan dentro de las plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de este tema de interesante, no, debemos dar una palabra clave que es lo que predomina en todo este aspecto, en esta bonita temática, y tiene que ver con el machine learning. Bueno, hay mucha tela que cortar, Sí, profe, hay mucha porque tela que cortar, Oscar, y de verdad, mira, esto da para 1000 temas, mil podcasts, ¿oíste? Porque de exactamente. verdad salen muchas cosas que se desmenuzan con respecto a la necesidad de estar tranquilos en cuanto a este tipo de ambiente. Pero fíjate Sí. algo que te quiero compartir, Oscar, y que creo que cotidianamente, de mi perspectiva personal, suele suceder con estas plataformas educativas. Voy a enfocarme en una plataforma, Moodle, que la hemos nombrado, ¿no? Ujú. Está instalada en una institución. Resulta que se entrena al profesor, se le forma, que es el deber ser, se le forma al profesor, se le forma al Exactamente. estudiante para su utilidad. Inclusive al profesor se le indica cómo estructurar su contenido en función al objetivo de aprendizaje, ¿no? Así Ahora es. fíjate, estos dos protagonistas se quedan allí, pero debe estar una estructura que yo siempre lo he comentado, Ujú. un equipo integrador, porque sucede y Ujú. pasa y acontece que muchas plataformas hemos visto, bueno, tú has tenido la experiencia de que donde entra una gran cantidad de estudiantes o una gran cantidad de profesores y resulta que se quedan
oscuras los espacios, porque así es. es probable que no haya un equipo integrador donde evalúe constantemente la presencia digital tanto del docente como del estudiante. Así Tengo es. una experiencia personal que donde una institución donde si a mí me dicen, no, tú tienes que estar en la plataforma de lunes a viernes. Yo fallo un día de no estar y ya inmediatamente me envían una notificación. Ahora, Así es. estos controles son fundamentales para fortalecer, obviamente, estos espacios, Oscar. Sí, profe, bueno, de verdad que ese tema es bastante allí delicado, digo yo, porque a veces cuando no se reconoce que los que manejan pues este tipo de tecnologías debe tener patrones definidos a la hora de implementar pues algunos procesos mediados por tecnología y tiene que existir detrás de todas esas plataformas la interacción necesaria que no que debe estar allí en cualquier momento. Yo te voy a dar un tips allí, por ejemplo, ¿cómo hago yo con alguna interacción con un aula virtual? Normalmente, en los horarios que uno está despierto, por decirlo, de 8 a 9 de la noche, por decirlo de alguna, allí tú puedes interactuar con la plataforma porque la mayoría se conectan con tu teléfono móvil, ¿verdad? La mayoría. Y sobre todo, también existe que hay personas que estudian después de las 10 de la noche y eso ocurre. Y hay un gran porcentaje en el mundo, porque acuérdate que el que utiliza estos medios tecnológicos, todavía la tendencia viene siendo personas que son muy ocupadas y todavía ese es el dato predominante. A pesar que se ha masificado el uso de las plataformas tecnológicas para el aprendizaje, todavía la mayor porcentaje viene siendo personas que usan estas opciones de aprendizaje en línea porque se mantienen ocupados en alguna función a desempeñar. Pues uno de los requisitos mínimos a la hora de llevar pues, o manejar este tipo de tecnología en cualquier institución, te estoy hablando de las instituciones públicas o privadas, y las grandes plataformas en el mundo, precisamente es la interacción instantánea a la hora de que un estudiante te consulte pues, sobre alguna temática. ¿Qué haría yo? Y algunos me preguntan mucho sobre esta temática en este punto. ¿Cómo hago para poder ser efectivo a la hora que un estudiante me busque, pues a la hora que yo no esté en plataforma? Y eso allí, hay tecnologías emergentes, profe, que eso puede ser otra temática que se puede abrir más adelante, donde Claro. hay aplicaciones que tú la puedes entrenar y a su vez, a la hora que tú no vas a estar, él te puede responder sobre algunas temáticas a profundidad Magnífico, y sobre el magnífico. contenido que tú tienes en el aula, él se adapta a ese contenido y le da las respuestas a cada uno de los estudiantes sobre alguna duda que pueda tener sobre el contenido Ese en es su círculo de parte del aprendizaje. futuro que estamos viviendo de estas Sí, tecnologías, profe. ¿no? Eso es lo último en tendencia y de verdad que esas tendencias ahorita, wow, te dejan que uno cree, yo digo, bueno, no sé si estas máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, la gran diatriba y eso, Y eso es en un eso, tema. claro, y en ese sentido, Oscar, fíjate que quiero abordar ahora el tema de la inteligencia artificial, un tema tan disruptivo que últimamente, pues, yo veo que está evolucionando la crítica tanto constructiva como destructiva en función Exactamente. a la implementación en lo social, obviamente, pero en particular en el área educativa, Ujú, porque pues hay muchas cosas que podemos analizar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de usabilidad, desde el punto de vista, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, yo me di cuenta que con la usabilidad que le he hecho últimamente a ChatGPT, de que tiene unos plugins donde uno puede agregar o indicarle una tabla de Excel con una serie de datos y él te genera un análisis interpretativo. De hecho, puede inclusive hacer un análisis de la formación que ha tenido un estudiante, su participación en un aula, por ejemplo, en función de esos indicadores que se obtienen y le generas tú un prompt y te da un resultado. Esto, además de ello, está en la parte donde el profesor usa esta plataforma para evaluar un aprendizaje. Entonces, un aprendizaje presentado por un estudiante, y ya no es el mismo profesor, sino el estudiante. Y no sabemos así es. si el estudiante generó eso con una inteligencia. Es decir, el diálogo entre el profesor y el estudiante son intermediarios. Puede suceder esto, ¿no? Entonces yo te Exactamente. pongo en esas situaciones críticas o constructivas que pueden surgir del uso de la inteligencia artificial para que tú me des tu punto de vista, Oscar, en función a esto.
Sí, profe, mira, están ocurriendo muchas cosas con esa temática que acabas de hacer referencia porque es bastante engorroso lo que viene dándose porque lamentablemente, como todo, cuando hay una tecnología emergente, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, creo que se está usando mal, así como acabas de decir, lo que es las redes sociales. Las redes sociales es una maravilla para nosotros lograr muchas cosas a nivel profesional o personal, pero a veces se malutiliza y bueno, allí es igual con esta tecnología emergente y lo que viene dando estos pasos tan acelerados como es el uso de la inteligencia artificial en toda la ciencia, pues resulta que existe hoy por hoy y es el gran reto. Yo se los he dicho a muchos docentes cuando me preguntan, bueno, Oscar, profe, ¿cómo vamos a hacer allí? Porque estamos viendo que los trabajos ahora me vienen con tecnologías de inteligencia artificial, me lo hicieron allí con ese tipo de tecnología. Pues hay algo por encima de todo ello, pues existen nuevas tecnologías que han salido recientemente donde tú detectas ese tipo o productos que te generaron a nivel académico que vengan de inteligencia artificial, porque el lenguaje siempre es algo muy cuadrado, obviamente. Eso allí me imagino que las diferentes desarrolladores van a tratar de salir de ese cuadro cuando te desarrolla alguna inteligencia artificial. Acuérdate que también la inteligencia artificial aprende de ti. Ese es el gran detalle, yo siempre lo he dicho a muchos docentes, a muchos estudiantes. Toda la inteligencia artificial aprende de nosotros. Es más, hasta las mismas plataformas de redes sociales tienen tecnologías predictivas, las cuales están alimentando esa gran Big Data, que es el análisis de datos, y generan allí conclusiones y recomendaciones para tu teléfono o para tus diferentes plataformas. Y así está ocurriendo con el uso de la inteligencia artificial. Lamentablemente, cuando se usa mal, tú como docente puedes detectar pues este tipo de mal uso de la inteligencia artificial y por supuesto puedes allí generar dentro de la misma plataforma y eso tiene que ver, profe, con lo que gestionan, porque mira lo que tú comentaste, lo importante de la sincronización o del trabajo en equipo, tanto de los que manejan pues las diferentes tecnologías educativas en cualquier institución del mundo, como los docentes o facilitadores que hoy por hoy están utilizando las tecnologías. Tienen que haber una conexión y restricta allí que genere pues alternativas y soluciones, por supuesto, que mejoren ese tipo de tecnología, porque si hablamos de tecnologías desarrolladas bajo software libre, es igual. Siempre cuando adaptemos esos códigos a nuestras diferentes plataformas, tú puedes adaptarla, profe. Y con esto te doy también este comentario muy personal. Por ejemplo, a nivel mundial, profe, a nivel mundial todavía las plataformas e-learning tienen una gran deuda y es la siguiente cuando hay esa conexión en línea, y la mayoría, profe, te lo digo que hasta las grandes plataformas de aprendizaje en el mundo, cuando tú presentas en línea, tú puedes poner una inteligencia artificial a presentar en línea y esas plataformas no se dan cuenta. Mira lo que está ocurriendo. Pues que Wow. estoy trabajando yo y estoy investigando en esa área con algunos colegas. Pues precisamente es que cómo mejorar que las inteligencias artificiales o las plataformas de aprendizaje pues se adapten a que te puedan visualizar tu rostro, conectar tu rostro, de identificar si eres tú que estás allí en línea y después de eso sí te hace la evaluación en línea. Esto normalmente no existe en las grandes plataformas en el mundo. Pues estamos desarrollando allí a nivel personal, pues como investigador, precisamente esta alternativa que todavía no existe en muchas partes del mundo y las cuales la gran deuda, porque las plataformas de aprendizaje, profe, hay muchos fraudes y lamentablemente es la realidad. Sí. Hay allí estudiantes que, bueno, utilizan estas interacciones en línea y a veces no son ellos o usan inteligencia artificial. Bueno, hay esa deuda de Ahí, mejorar ahí, este sí, proceso sí, de evaluación en hay una línea. situación y es excelente el aporte y la visión que nos estás dando, Oscar. De verdad, este tema tiene mucha tela que cortar. Sí, profe. De hecho, por supuesto, hay un sentido ético de usar estas plataformas, Así esta es. alternativa, y que de algún modo debe haber una comunicación eficaz, eficiente y efectiva entre el profesor y el estudiante, de tal Ujú. manera que no nos quedemos relegados por el mal uso de la tecnología, porque son tecnologías de vanguardia. Así El es. docente va a ser sustituido por otro docente que utilice tecnología de vanguardia, sea cual sea. Pero lo Así es. importante es mantener la ética. Por ejemplo, yo recuerdo, Oscar, que cuando apareció el celular, llegó un momento en que yo les tenía que decir a los estudiantes, por favor, apaguen los celulares, Así porque es. llegaba un momento donde transgredía el uso del celular para comunicaciones prohibidas, ¿no? Y Ujú. entonces todo esto pues va a generar
unas ciertas normas que van a generar un principio, pero lo interesante de todo esto es que la plataforma, en este caso las herramientas de inteligencia artificial, están apoyando a tomas de decisiones. Así es, Y básicamente en el aspecto que te comentaba, en función a la mesura o a la medición que hay que hacer o a las métricas que se originan con estos espacios, determinar soluciones rápidas para efecto de fortalecer un aprendizaje. Y creo que eso es parte de lo que va a evolucionar, Oscar. así es, Mira, Oscar, de verdad me siento muy agradecido por tu presencia acá en este espacio de encuentro de saberes digitales. Tienes mucha tela que cortar para así decirnos es. y compartir. Vamos a seguir invitándote más adelante Ujú. para hablar de estas y otras cosas interesantes. ¿Algún Así es. mensaje final, Oscar, por favor, a los docentes, básicamente, que están dedicados a utilizar pues estas tendencias tecnológicas para que fortalezcan su capacidad académica? Por supuesto, profe. Bueno, de verdad que esta temática, como muy bien lo has dicho, tiene muchas fases, allí muchos ítems, los cuales se van a ir desarrollando y van a ir creciendo en ese ámbito que, bueno, ya domina nuestro día a día. Ya, bueno, profe, tú mismo sabes que hoy por hoy cualquier persona te va a grandes plataformas de videos para aprender en línea. Ya por allí se ven videos donde la gente o algunos influencers hablan de que ya no es necesario ir a la universidad. Vean ustedes el tremendo reto que se tienen en las universidades o instituciones educativas, que ya los jóvenes de las nuevas generaciones hablan pues de que ya se puede aprender en línea sin necesidad de ir a la Sea, las universidad. Y por eso es universidades de cemento están desapareciendo. exacto. Entonces, Están las universidades, pero las universidades de claro, cemento. por eso es el gran reto de nosotros como docentes, las instituciones educativas, actualizarse rápidamente y adaptarse a las nuevas tendencias. Veo de verdad un futuro muy emocionante en cuanto al uso de las plataformas educativas, donde el análisis de datos, profe, que es tu tema principal pues, en este podcast, avanzados, estos análisis de plataformas educativas en lo que es el análisis de datos avanzados, va a jugar un papel fundamental. Estamos hablando aquí ya del Machine Learning, donde el desarrollo de contenido debe ir hacia el aprendizaje adaptativo, pues. Y por supuesto que la predicción de tendencias educativas van a ir mejorando continuamente, profe. Y allí, obviamente, como tú lo dices, el gran punto a mejorar en este tipo de plataformas, en el uso de estas datas tan importantes, y por eso es que hablamos de algunos problemas que todavía se están presentando a nivel del uso de plataformas y learning, pues las diferentes plataformas seguramente van a ir mejorando en el uso de nuestros datos, en la ética y la responsabilidad en el uso de nuestra información, porque todo lo que tenemos alrededor de estos equipos, todo tiene análisis predictivo y bueno, son algoritmos que están desarrollados para eso, para generar y dar un resultado para la cual para ellos mejorar algunos algoritmos que van a seguir captando pues este tipo de información, profe. Y de verdad que mi recomendación para todos nuestros docentes, facilitadores de estos nuevos tiempos es la constante capacitación y buscar siempre abrirse pues, a estas nuevas tendencias que no son difíciles. Siempre lo que es el migrante tecnológico, que es el que más siempre se replega pues, en este tipo de uso de medios tecnológicos, al final va a ser uno de los mejores en el uso de estos medios tecnológicos. Bueno, profe, de verdad que para mí es un placer estar aquí hoy contigo, con todos tus seguidores, con toda tu comunidad. Y bueno, siempre dispuestos a apoyar porque estas temáticas son muy emocionantes, muy interesantes y van a seguir creciendo y van a seguir dándose nuevos escenarios en el mundo digital y sobre todo en el uso de las tecnologías educativas, todo lo que es análisis predictivo, pues esto es algo que está en el día a día y bueno, va a seguir dominando todas nuestras funciones esenciales como humanos. Bien. Bueno, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Un excelente invitado. Oscar, muchas gracias. Tu potencial es enorme. Esperemos seguir disfrutando de tus saberes digitales. Y como le digo a todos, a la audiencia, el secreto de vivir es saber compartir. Muchas gracias.